Estimadas amigas y amigos, a nombre de la Fundación Casa de México en España, quiero darles la más cordial bienvenida a una mesa del ciclo de conversaciones transatlánticas. El encuentro del día de hoy gira en torno a una serie de temas de gran interés para nosotros: la creación, la creatividad, la gestión cultural, las instituciones culturales, el feminismo y el arte. Con el objetivo de reflexionar en conjunto sobre estos temas, hemos convocado a dos creadores, gestores culturales, académicos universitarios y directores de instituciones de gran relevancia en México y en España, muy queridos de la Casa de México. Rosa Beltrán, escritora y profesora universitaria, integrante de la Academia Mexicana de la Lengua y actual coordinadora de la difusión cultural de la UNAM. Y junto a ella, Luis García Montero, poeta, profesor universitario y actual director del Instituto Cervantes, una institución fundamental en la promoción y la enseñanza de la cultura hispánica alrededor del mundo. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a Casa de México. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la inauguración de este nuevo ciclo de conversaciones transatlánticas que se llevan aquí en la Casa de México. Tenemos la oportunidad de conversar con dos de los creadores y al mismo tiempo también de los gestores culturales más relevantes del ámbito hispanoamericano. Me da muchísimo gusto recibir en esta ocasión a Luis García Montero. Luis, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, Jorge. Gracias a ti. En esta charla. Director del Instituto Cervantes y uno de los poetas más importantes de nuestra lengua. Luis, de veras lo apreciamos muchísimo. E igualmente me da mucho gusto que esté aquí también Rosa Beltrán, gran novelista mexicana y quien además ahora también es la coordinadora de difusión cultural de nuestra universidad y por tanto una de las figuras de la cultura mexicana más relevantes también. Gracias. Entonces empezaría pues justo por hablar sobre la parte creativa. Rosa, cuéntale a nuestro auditorio, tanto presente aquí como el que estará viéndonos, que nos están viendo ya en Canal 22, ¿de dónde nace tu vocación literaria? Cuéntanos un poco de ese inicio de tu fascinación por la literatura. Has contado cosas en tus novelas, pero nunca tan claramente, para que nos cuentes un poco. Empecé a leer muy chica, muy joven. Y creo que empecé a leer no en los libros, sino a través de los relatos que contaba mi madre, que era una gran mentirosa, es una gran mentirosa. Y por lo tanto siempre hace sentir que el mundo es mucho mejor de lo que es. Y ese es uno de los propósitos de la literatura, pero yo no lo sabía. Y entonces nos contaba historias terroríficas de lo que ocurría fuera de la casa y teníamos prohibido salir. Vivíamos en el sur de la ciudad, que era lejísimos entonces, y había un solo banco, muy lejos también, que tenía solo 2 empleados. Pomposamente el banco se llamaba Banco Internacional. Y ella nos decía que la mujer que estaba en la caja la habían dejado vestida y alborotada. Y mi hermana y yo no sabíamos qué era eso, pero nos imaginábamos que era algo horrible, ¿no? Aunque nos parecía ella bellísima y era como algo aspiracional, le había ocurrido una cosa espantosa, la habían dejado vestida y alborotada. Y después había una tienda que vendía pan y verduras, se llamaba Recaudería en esos entonces, estoy hablando de inicios de los 70 en México, y la atendía un gallego que escribía el costo del pan en trozos de papel de estraza y con mucha dificultad. Y mi hermana y yo nos quisimos burlar y mi mamá nos dijo, cuidado, que este hombre vino desde España con una mano por delante y otra por detrás. Y nosotros tampoco sabíamos qué era eso, pero bueno, nos imaginábamos que algún mérito tendría y ya no nos burlamos. Y historias de ese tipo ocurrían todo el tiempo porque le gustaba hablar, le gustaba contar. Y yo tampoco sabía que eso se llamaban metáforas. Y una parte fascinante de la literatura cuando eres niño es que tú literalizas lo que escuchas y entonces conviertes la realidad en otra cosa, que es verdaderamente lo que hacen las figuras retóricas. Desde ahí creo que tengo una fascinación por las historias muy grande. Luego, claro, como tuve una
educación católica, a la que pronto renunciamos, afortunadamente, también heredé las historias truculentas de las vidas de santos. Y por lo tanto, lo gore, todo lo que tiene que ver con la magia, todo lo que tiene que ver con la fusión de la realidad y la fantasía y lo extremo, creo que nació ahí. Estoy intelectualizando demasiado aquello que fue una experiencia natural, directa, y a la que yo ya no pude renunciar. Así que para mí, escuchar las historias de los demás es también estar leyendo, ¿no? Y en cierta forma conversar es hacer literatura. Me gusta mucho escuchar cómo se habla en distintos lugares. Vengo a Madrid y me encanta escuchar cómo hablan y cómo se llaman las calles y cómo se llaman los pueblos en España. Oír que uno se llama Despeñaperros, eso es imposible. Allá no, en México. Como igual será, no sé, la calle de Sal, si puedes, difícil encontrar acá. Pero creo que de esa manera nació. Y después, como siempre en muchos casos, con la enfermedad, ¿no? Cuando te enfermas y te tienes que quedar en casa, lo más maravilloso que te puede ocurrir es que te regalen libros. Y mi abuelo había sido editor, yo no lo conocí. Tuvo una editorial importante, la Yac. Así que mi madre era muy sensible a la lectura y me regalaba libros y libros y ese era el mundo donde yo quería vivir. Incluso me costó mucho trabajo al crecer pensar en que uno tenía que hacer otra cosa que leer. Cuando descubrí que existía la carrera de literatura, no, ni siquiera lo pensé. Sí, me acuerdo que mi padre me decía, te vas a morir de hambre, deberías estudiar derecho. No. Bueno, ya sé que tú estudiaste leyes. Vivir para resolver problemas, ¿no? Mira, ¿quién te lo iba a decir que ahora te dedicas a eso? ¿Quién, verdad? Exactamente. Gracias a alguien que conozco. Pero bueno, allí nació y ahí nació también el empezar a hacer los pininos de tratar de contar historias a los demás y saber que en grupo, entre mujeres, porque tuve la desgracia de ir a un colegio de solo mujeres al principio, se habla mucho, se comenta mucho, también mentiras, por cierto, ¿no? O intimidades. Y eso potenció el interés por esta otra parte que es la literatura, que tiene que ver, sí, con la confidencia, con el chisme y mucho con el sentido del humor. Porque no he hablado de mi padre, pero mi padre es un gran fatalista. O sea, mi padre tiene un lema, ¿no? Que es que todo problema es susceptible de empeorar. Cuando a ti te crían con eso, pues entonces la casta sale porque sabes que lo peor siempre viene por venir y además yo lo sé, es una certeza que yo tengo desde que era chica. Y el humor es mucho más que un gracejo, que un recurso. El humor es el único recurso realmente que puede hacernos ver que la vida también es de otro modo, no solamente así. Bueno, esto pasaba en tu infancia y juventud, que también un poco es la mía, en México autoritario y priista. ¿Qué pasaba? ¿Cómo llegaste tú a la literatura, Luis, desde este lado, en pleno franquismo? Eso es, en una España también autoritaria y difícil como la dictadura de Franco. La verdad es que hay muchas cosas en común, porque debajo de nosotros, los escritores, siempre hay un lector. Y hay un conjunto de azares que te fija primero la necesidad de leer más, después en la posibilidad de escribir y después en el intento de ganarte la vida con algo que tenga que ver con la lectura y la escritura. Ya acaba uno de profesor de literatura como yo para que me paguen por hacer lo que me gusta, que es leer libros, ¿no? Y escribir. Fíjate, mi padre tenía la costumbre de leer en alto sus poemas preferidos. Y yo lo oía la mañana de los domingos leer la canción de Espirata de Espronceda. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, ¿no? Bueno, eso me fue enseñando a escuchar, a imaginar. Después descubrí la poesía de Federico García Lorca. Yo soy de Granada. Pertenezco a una familia de clase media, soy el mayor de 6 hermanos. Siempre digo que lo que más repetía mi madre cuando le preguntaban, y es una frase que oí mucho de niño, y eso no era mentira,
tengo 6 y todos varones, porque había intentado que naciera la niña y la niña no nació. Entonces, como éramos muy traviesos, mis padres tenían cerrada una habitación para que no rompiéramos las sillas, las butacas, las mesas, y si llegaba mi abuela o algún amigo, pudieran recibirlo hospitalariamente. Y en esa habitación cerrada, sagrada, tenían la biblioteca. Y ahí descubrí yo, un día que me colé, las obras completas de Federico García Lorca, que acababa de publicar Aguilar, que os acordáis que las obras completas de Aguilar están forradas en piel, tienen el papel Biblia, parece un libro sagrado. Sí. Y yo estaba en un territorio prohibido, el Salón de las Visitas, y me encontré con un libro sagrado que era la poesía, y de pronto me vi envuelto en un mundo donde, aunque un jinete supiera el camino, no iba a llegar a Córdoba, o en el que la luna podía bajar e ir a una fragua de gitanos a robar un niño de la mano. Y yo empecé a preguntar, ¿pero qué pasa aquí? Hay, por debajo de las superficies, ocurren cosas, y entre otras cosas descubrí por debajo de la superficie de la ciudad que 20 y poquísimos años antes de que yo naciera habían asesinado al poeta que estaba en ese libro. Y después tuve la suerte de que un profesor de los Escolapios un día bajó a clase un tocadiscos y puso un disco que acababa de sacar un joven, entonces cantautor, que se llamaba Juan Manuel Serrat, donde musicaba poemas de Antonio Machado. Y empecé yo a oír pues el retrato, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, y me emocionó tanto que el primer disco que yo me compré fue el disco de Joan Manuel, dedicado a Serrat. Todo ese azar de la vida es lo que te va convirtiendo en lector, y lo que te va metiendo en la literatura, y lo que te invita a escribir, y después a buscarte, en mi caso, una forma de ganarme la vida que tuviera que ver con esa vocación de lector que desde niño he tenido, y por eso pues hice una carrera, una tesina, una tesis doctoral, una oposición de titularidad y una oposición de cátedra, para que me pagaran por hacer lo que hago cuando no me pagan, que es leer. Rosa, ¿qué fue lo primero que escribiste? Lo que sabemos es La corte de los ilusos, esta primera novela que fue tan visible y tan interesante y tan importante en su momento, y que te atrevieses justamente a narrar, y a narrar en un tono satírico la efímera corte de Iturbide. Pero ¿cómo llegas a todo esto? Al mismo tiempo estás estudiando, o ya acabaste el doctorado. Tú lo estudiaste en UCLA, ¿no? En la Universidad de California en Los Ángeles. Cuéntanos esa parte. Bueno, después de haber estudiado literatura, letras hispánicas en México, en la UNAM, pedí una beca para seguir estudiando, porque claro, me parecía el modo más natural de seguir en la literatura, aprendiendo y además dando clase, porque parte de la beca la pagabas enseñando. Y nos fuimos a vivir a California, a Los Ángeles. Estuve allá haciendo la maestría, el doctorado. Descubrí la literatura comparada, que me fascinó, porque esa es la manera natural en la que leemos. Es decir, leemos en nuestra lengua, sobre todo, pero también vamos a la librería y compramos libros. Entonces, aquel entonces, no sé, de Milán Kundera, por ejemplo, ¿no? Libros de literatura francesa, inglesa, etcétera. Entonces me especialicé en el siglo XIX y XX, es decir, del romanticismo para acá. Ahí supe que, aunque la poesía es algo que no dejaría y que suelo abrir como el I Ching al azar, a ver qué me depara ese día, ese poema, la narrativa era lo mío, escuchar historias, y además historias en el sentido inglés, porque me tocó vivir una época de estudiante donde la herencia francesa era muy fuerte, de manera que el Nouveau Roman y todo lo que tiene que ver con la literatura muy experimental era lo que leíamos. Era un reto, era interesante, y después estudiar teoría literaria lo fue también, estudiar a Derrida y a todos estos teóricos, pero es como otra cara del lenguaje, es otra manera de entrar al mundo. A mí lo que me gustaba eran las historias. Así que al terminar en UCLA, me pregunté,
bueno, ¿y ahora cómo voy a regresar? ¿Qué voy a regresar a hacer? Claro, dar clases, por supuesto, que además me encanta. Sí, a la universidad. Pero qué es este país que yo he vivido? ¿Cómo es? Cuando tú cruzas la frontera, lo primero que te preguntan en Estados Unidos es ¿de dónde eres? Claro, te lo preguntan todo el tiempo. Where are you from? Y tú dices México, mexicano. Y esto destapa una serie de prejuicios sobre lo que es ser mexicano, así que de inmediato tú te defiendes y dices, pero no soy narcotraficante, pero no tengo que ver con los gobernantes, pero, o sea, te la pasas justificando para definir qué es ser mexicano. Y esta pregunta se volvió algo auténtico porque no se había escrito sobre ese periodo específico en el que empezamos a ser independientes de España y no se nos ocurrió una idea mejor que fundar un imperio a imagen y semejanza, ¿por qué no? Y Iturbide y su infausta corte, que duró tan solo 11 meses, se prestaban para hacer una suerte de farsa, y esto era algo no bien visto, porque somos solemnes en México, como sabes, seguimos siendo solemnes, a pesar de que hablen del sentido del humor del mexicano. Pero yo quise contarlo desde el punto de vista de las mujeres de la corte. ¿Y qué pasa con estas mujeres que viven en el imperio y que fungen como correos y que hacen tertulias y que por supuesto que conspiran hasta la fecha de hoy, ¿no? Y quiero hacer esa investigación y conocí a Guillermo Tovari de Teresa y me dijo, me parece notable, yo te abro las cajas de los archivos. Y sin yo saber que para los historiadores eso era como entrar, no sé, a un lugar extraordinario, mágico, porque la información es poder. Y me puse a escribir esa novela con la mano izquierda, o sea, sin importarme mucho, no había publicado demasiado, tenía un libro de cuentos. Algunos cuentos son rescatables y otros son infumables. Pero bueno, hice ese libro, me divertí muchísimo, le puse La Corte de los Ilusos y tuve tan buena suerte que no solo ganó un gran premio, sino que se ha seguido reimprimiendo porque pues resulta que La Corte de los Ilusos ocurre cada 6 años en mi país y se lee como en clave, como si la hubiera escrito hablando del presente y no fue así. Luis, tú has escrito también narrativa, teatro, pero sobre todo, ¿no? Se te ve como un poeta, aunque muchos de tus poemas tienen ciertos componentes entre autobiográficos y narrativos. Entonces te quería preguntar 2 cosas. ¿Cómo llegas justamente ya a la poesía? Y también te quería preguntar sobre si este descubrimiento de la literatura, en tu caso, es paralelo o no a tu conciencia política. Bueno, yo creo que de manera inseparable la conciencia literaria y la conciencia política van unidas, porque la política no es apoyar a un partido o hacer una protesta sobre algo que no te gusta. La política tiene que ver con una concepción del mundo, ¿no? Y claro, la relación que uno establece con las palabras, con el lenguaje, con las historias que quiere contar, con la manera de contarlo, pues tiene que ver con la concepción del mundo. Y Rosa apuntaba a algo que yo viví también en la universidad. Yo entro a la universidad en los años 70, todavía bajo la dictadura franquista, empieza el momento de la transición y empieza el momento también del desarrollismo económico. Y España, que había sido un país muy subdesarrollado y autárquico, se va abriendo hacia la economía europea. Los últimos representantes del franquismo querían hacer viable un desarrollo económico sin libertad, pero por fortuna eso no fue posible y el desarrollo económico significó también la llegada de una transición democrática. Entonces, volviendo a tu idea o a lo que propones, yo de pronto quería ser poeta, pero la poesía que a mí me interesaba era una poesía que se relacionase con el lenguaje para tratar de la manera más personal y rigurosa posible el lenguaje de todos, pero no hacer una dialéctica literaria solo para literatos y poetas que no entendiese nadie, que no fuese un especialista en Derrida o un teórico francés, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte,
pues contar historias que fuesen historias que tuviesen que ver no con un intelectual encerrado en su despacho pensando en el significante y en el significado, sino de un intelectual encerrado en su despacho pensando en la vida de la gente, en la realidad de la gente, en la memoria de la gente y en lo que nos da el amanecer de cada día. Y empecé a decir que bueno, que a mí, aunque no fuese original, pues me gustaba las novelas realistas y me gustaba la poesía de Galdós y me gustaban poetas como Sabines o como Bonifaz Nuño y no poetas más experimentalistas que no había Dios que entendiese, ¿no? Te preguntaría en ese mismo sentido, Rosa, le preguntaba a Luis sobre su compromiso político, que es muy conocido y explícito, y te preguntaría a ti sobre esa misma época, tanto la parte política, es decir, si también tuviste un despertar político así en el México de finales del priismo, pero también, inevitablemente, sobre tu posición de escritora mujer y lo que significaba para ti, también pensado desde el feminismo. Ujú. ¿Cómo fue esa época en tu caso? Fíjate que desde los años de estudiante, es curioso que tengamos Sí, sí, paralelismos. tanto paralelismo, cuando yo te vine a conocer mucho tiempo después, leído, ¿no? Y finalmente en persona, porque en la universidad mis profesores fueron refugiados españoles, venían estos grandísimos poetas a darnos clase, los poetas de la República, y por eso yo entré también a la poesía primero de los siglos de oro, desde luego, y después a la gran poesía del 36, y a Machado, y a Lorca, y a Pedro Garfias, y a todos los que se quedaron allá también. Y después me tocó una racha de profesores que eran los exiliados latinoamericanos, que venían de las dictaduras. Así que me tocó ser educada por exiliados de los dos lados, de las dos orillas. Y de los exiliados latinoamericanos aprendí el boom latinoamericano, que es otra manera de escribir, sí, muy experimental y muy vanguardista, pero que sí se entiende, que sí te llega. Y sobre todo cuando tienes un alma barroca. Entendí que esto es lo que nos distingue. Si hay algo, probablemente, y tiene que ver con una herencia clarísima que viene desde España, pero también con el catolicismo, que es muy barroco, la más barroca de todas las religiones monoteístas, ¿no? Mezclada, digamos, con todos los rituales prehispánicos. Esto era muy, muy rico, pero además necesariamente te daba una conciencia política. No porque los profesores hablaran directamente de lo que estaba ocurriendo, pero es que estaba allí en lo que leías, en lo que ocurría en el mundo, ¿no? Creo que desde la universidad supe que la literatura habla de lo que está sucediendo en el mundo, afuera y adentro, y que eso es político. Sin que tuviera la claridad entonces de que lo personal es político, porque eso vino a dárseme mucho tiempo después, pues creo que una, quiero decir, yo, es feminista necesariamente. Cuando vives en el país donde nació el machismo, ¿no? Cuando bebes tequila y sabes de Jalisco y cantas a José Alfredo y te gusta, pero también entiendes el enorme nivel de violencia que vives en un país como ese, aunque no sepas, como ahora sé, que mueren 11 mujeres por día en mi país por solo el hecho de ser mujeres, hay ya una conciencia de lo que puedes y lo que no puedes hacer. Por ejemplo, la conciencia del espacio es algo que se tiene desde muy temprana edad. Yo sabía que había lugares de la ciudad, amándola como la amo, porque en verdad que lo que escribo es casi también una arqueología del espacio. Creo que eso nos determina. Hay lugares en el centro de la ciudad y en otros muchos barrios que yo no puedo transitar sola, ninguna mujer puede hacerlo, ¿no? Esa primera mirada cuando eres adolescente, esa que no se parece a ninguna otra, esa te da la conciencia, sí, del erotismo probablemente y de lo que es ser mujer, pero también del peligro, del enorme peligro que corres si estás sola. Y a mí me gusta estar sola, así que ahí había un problema de raíz, ¿no?
Creo que en ese momento nace la idea de la diferencia. Y después, en otras pequeñas escenas que parecen intrascendentes, pero no lo son, cuando se reúnen las familias a conversar o se reunían, y yo estoy hablando, yo fui a la universidad en los 80, ¿no? Mis padres ya estaban separados hacía muchos años, pero más chica, cuando todavía había reuniones familiares, los hombres se sentaban en un lugar y las mujeres se sentaban en otro. Y cada uno tenía sus temas y sus problemas. Y si coincidían por casualidad antes de sentarse a la mesa, las mujeres no hablaban. Yo sabía que ser mujer, en cierta forma, implicaba un privilegio, porque podías escucharlo todo. Era como ser un voyeur, porque además no te hacían caso. Entonces estaba bien, podías oír todo lo que se decía, eras testigo. Pero no podías participar, y yo veía que mis tías, mi madre, hablaban cuando llegaba el momento de la tos, cuando la gente iba por un bocadillo, cuando iban al baño. O sea, yo sabía también que ser mujer implicaba buscarte un espacio, encontrar la grieta para ser escuchada. Entendí muy pronto, y no lo verbalizaba de esta manera, pero lo entendí, y creo que lo entiende cualquier mujer, que cuando te haces adolescente inicia el momento de ser vista, sobre todo durante muchos años, algunos años, pero que solo cuando te lo ganas y pasa mucho tiempo, tienes el privilegio de ser oída, y eso es lo que hay que buscar. Bueno, los dos cuentan, y es interesante su reacción, habiendo estudiado justamente literatura, filología, frente a las ciertas tendencias dominantes de la época. Los dos mencionaban a los estructuralistas. Había una reacción para tratar de buscar un lenguaje, digamos, mucho más cercano a lo que pudiera ser entendible por muchos lectores sin perder el rigor. Luis, en términos políticos, lo que estaba dominando esa época era cierta idea del escritor o del intelectual comprometido todavía. Te preguntaría, desde esos años hasta ahora, ¿cuál te parece que es la función social política de la literatura en una sociedad como la nuestra? Bueno, el compromiso entendido como panfleto me parece que es un error. Hubo gente que creyó que ser un autor comprometido era poner en literatura pues el diario de un partido político concreto o de un líder concreto. Eso es un error. Pero la literatura como forma de conocimiento del mundo y de conocimiento de la realidad, y también como manera de reflexionar el tiempo, me parece que sigue teniendo un sentido social y cívico muy importante. Por ejemplo, nosotros vivimos un tiempo que lo mercantiliza todo. Y lo mercantiliza no ya hasta los cuerpos, para, si no puedes tener un hijo, pagar un vientre de alquiler para tener un hijo, sino mercantiliza también los conceptos. Vivimos en un tiempo de usar y tirar, hasta el punto de que lo que ocurre hoy mañana desaparece, y lo que se dice hoy en medio de una batería de noticias, mañana ya es puro pasado, porque el tiempo se ha convertido en una mercancía de usar y tirar, lo cual tiene mucha repercusión política. Cualquier político puede mentir, y no es tan grave porque al día siguiente eso ya se ha olvidado bajo los escombros de otras mentiras. Rosa, pues tú ya diste una de nuestras cifras escalofriantes: 11 mujeres asesinadas cada día, la mayor parte de ellas por sus propias parejas. Y doy otras de esas cifras. Desde el 2006, 350,000 muertos, 100,000 desaparecidos, un número imposible de determinar de desplazados internos. Ese es el país en el que ahora vivimos, en México. En ese país, ¿qué sentido tiene la literatura? ¿Y tú cómo respondes a eso, que lo has hecho en varios de tus textos también? Tiene todo el sentido del mundo. Pienso, igual que Luis, que la literatura es ese espacio privilegiado, o a la vez que debe ser accesible a todos, que es alimento para todos, donde te detienes un momento y piensas en qué mundo estoy viviendo, en qué momento histórico estoy viviendo. La historia no es algo que ocurre allá, en abstracto, a lo lejos y con H mayúscula. La historia la hacemos nosotros todo el tiempo, pero además la historia nos está determinando. Y eso es importante, y tú lo dices, que la historia no es una fecha de una guerra, sí, es que es lo que pasa por nuestros corazones. Exacto.
Cuando tú dices soy yo o dices soy mujer, estás asumiendo un hecho histórico, porque seguro que tu abuela al decir soy mujer no decía lo mismo que tú cuando lo dices hoy en el siglo XXI. Por supuesto, estoy determinada por este momento histórico y todos los momentos en los que uno vive son oportunidades de reflexionar qué significan, porque solamente tenemos esta oportunidad para hacerlo. La literatura, además, siendo la lengua el vehículo con el que nos comunicamos, es el medio por excelencia, ¿no? Una exposición como la de Luchadoras, que está ahora aquí en la Casa México de España, gracias al CEM, que cumple 10 años, y gracias a la UNAM, es otro espacio para reflexionar qué significa ser mujer en México ahora. Y cada una de estas 30 artistas visuales ha tenido la oportunidad a su manera de decir qué significa ser mujer y si sigue valiendo la pena. Yo creo que vivir siempre vale la pena. Creo que es una apuesta extraordinaria y no creo que dejarla pasar, perder la oportunidad de encontrarle el sentido, merezca ser vivido, porque solamente estamos aquí, en este momento, porque es una oportunidad invaluable. Quien escribe, iba a decir el escritor, fíjate nada más cuántas marcas todavía quedan, ¿no? Porque ahora quiero decir la escritora, porque claro que sigo creyendo que la literatura al final es un gran río del que todos vamos a brevar, pero que sí hay diferencias en la forma de llegar y de encontrar esos significados, y que sí que ser mujer es escribir yendo a contracorriente. Es hacer un discurso contracultural de toda esa tradición que hemos heredado patriarcal para detenernos y ver de qué otra manera, con esa mirada oblicua, se puede escribir sin obviar lo otro, ¿no? Complementándolo. Bueno, pues volviendo a eso, creo que el hecho de estar en un país como el que vivo, después de haberlo vivido durante 6 décadas, y es un país inédito, tú dijiste que son cifras no solo escalofriantes, sino inimaginables, es vivir en un país casi de la lítote. No nos atrevemos a decir es una guerra, pero es una guerra. No nos atrevemos a decir es peligrosísimo vivir ahí, pero sabemos que es peligrosísimo. Y sin embargo, es fascinante. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? ¿Por qué la gente puede ser tan extraordinariamente apasionada, amorosa? ¿Por qué se ama la vida en México aunque la vida no valga nada? ¿De qué manera se escribe eso? Antes de apagar la luz y salir corriendo, espero nunca estar forzada a ello, pero voy a hacer un pequeño paréntesis. También mi formación literaria tuvo que ver con los escritores del exilio fuera de México. Por supuesto, Unetti se exilió acá, Cristina Penrose se exilió acá, ahora Sergio Ramírez y Gioconda se han exiliado acá, y de todo eso también nos alimentamos en las dos orillas. Lo seguimos leyendo y quizá el hecho de estar fuera te obliga a tener una perspectiva de lo tuyo y escribir con más fervor sobre eso. No lo sé. Por lo pronto yo quiero seguir viviendo en México y quiero vivir de México porque quiero entender qué nos pasó. Lo último que he escrito, lo más reciente, digamos, ¿no? Los últimos 2 libros, pero sobre todo Radicales Libres, parte de esta pregunta, ¿qué nos pasó? Realmente son tan distintas las generaciones de quienes vivieron en los 60, 70, 80 hasta la fecha. Suceden cosas tan diferentes que quiero entenderlas. Por ejemplo, en México los jóvenes que estudiaban en la universidad, que tenían una carrera y un empleo, no se iban del país en los años 80. Si alguien se iba por mucho tiempo, los tíos, los parientes mayores preguntaban, ¿qué se te perdió por allá? Era una frase muy común, como diciéndose, acá tienes todo en México. Ahora nadie en su sano juicio se preguntaría por qué hay esta migración masiva, no solo de personas, que siempre la ha habido por problemas políticos o económicos, sin papeles, sino también de quienes tienen papeles. ¿Por qué? ¿Por qué se van? ¿No? ¿Y quiénes son los otros que llegan de las fronteras del sur también? ¿Y de qué manera se está reconstituyendo esa sociedad y en qué nos estamos convirtiendo? Me interesa escribir, por eso vivo ahí, por eso escribo sobre eso.
Sí. Me da la impresión de que ninguno de ustedes dos, cuando empiezan a leer, luego a escribir, luego a la universidad, luego a ser profesores, en realidad estaban imaginando que iban a terminar dirigiendo el Instituto Cervantes o la parte de cultura de la UNAM. Quisiera preguntarle sobre esta parte, cómo después de todo lo que hemos hablado, de todo lo político que también hemos dicho aquí, ¿cuál creen que sea su auténtica tarea como gestores? ¿Qué es lo que realmente se puede hacer desde las instituciones culturales en nuestra época? Y también preguntarles cómo y de qué manera lo siguen combinando con su trabajo literario. Mm. Como me estás viendo, supongo que me preguntas primero a mí. Como quieran. Yo creo, y he creído siempre, y por eso también doy clase, que la literatura primero, pero después todo el arte, es un alimento que todos debemos compartir, del que todos participamos. Yo me enriquezco con las clases que doy de literatura, con mis alumnos, ¿no? Pero del mismo modo, trabajar en cultura antes en otras direcciones que tienen que ver siempre con el arte, me ayuda a conocer a otros, me da una idea de lo que está ocurriendo en el mundo, me hace participar de otra forma, que no es exclusivamente cuando estoy sentada tecleando en esa gran historia que nos estamos narrando, pero además me hace abrirle camino o ayudar a quienes no se han acercado a esto a que vean de qué manera se enriquece la vida, de qué manera se potencia todo lo que somos si participamos de una sala de conciertos como la sala Nesa, ¿no? Si vamos al teatro, si vamos al cine, si asistimos a talleres de toda índole. Es un privilegio inmenso poder compartir esto con los demás, porque creo en ello, porque es lo que a mí me ha dado la razón de mi vida, aún viviendo en donde vivo o donde viviere. Esa es la verdad. Tengo una impresión, a lo mejor equivocada, a lo mejor es prejuiciosa, de que probablemente somos la última generación, no somos algunos ejemplares de esa generación que creyó que la cultura es algo que se hace no solamente cuando uno escribe para uno, sino cuando uno lo comparte con los demás. Es decir, la palabra gestor, incluso a mí a veces me suena extraña. Pienso que es natural escribir y querer entonces que los demás también asistan a talleres literarios, compartir lo que sabes, o lo mismo con la música, con el cine, con el teatro, ¿no? Sé que existen las carreras de gestores culturales, pero sé también que muchos jóvenes artistas se preocupan mucho más de hacerse a sí mismos, se han convertido en sus agentes al mismo tiempo que en los autores que son. Esa parte a mí nunca me interesó y por eso, y por estar en la universidad, porque no es cualquier lugar, la Universidad Nacional en México es, todos dicen que la segunda, pero bueno, ni modo, yo creo que es la primera, realmente. Secretaría de Cultura del país y de América Latina, es única, es extraordinaria, no solamente en tamaño y diversidad, sino en la cantidad de especialistas que tiene en cada una de las áreas. Cada uno está en lo suyo. Quien sabe hacer televisión la ha hecho durante muchos años, o cine, o teatro, o performance, además es muy diversa, es muy incluyente. Además de aprender, para mí, llevar esto a otros territorios y llevarlo a los jóvenes. Hay 360,000 estudiantes nada más, pero nada menos. Y además las sedes externas, que las hay en todos los países, es un momento privilegiado, intensísimo, ¿no? Sí, yo estoy casi como la del aplauso vacío, aunque todavía no me hayan aplaudido, viviendo 3 vidas simultáneas. Pero qué oportunidad tan grande de poder hacer esto y llevarlo a los demás. Qué oportunidad única. Eso es lo que para mí es. Y lo que cuenta Rosa creo que tiene que ver con algo que yo intento repetir mucho también y que justifica lo que estamos planteando aquí. Yo siempre digo que no es lo mismo tener un oficio que tener un trabajo. Y cuando el oficio se te convierte en una vocación, tienes mucha suerte en la vida. Tener un trabajo es imprescindible para pagar las facturas a fin de mes, pero poder trabajar en lo que te gusta
ese sentido del oficio en el que has querido hacerte y con la vocación con la que te comprometes, es la verdadera manera de sentirte, realizarte como persona, ¿no? Y cuando nosotros nos dedicamos a gestionar en la cultura, tenemos la suerte de que no estamos simplemente teniendo un trabajo, sino que estamos dentro de nuestra vocación. Nos dedicamos a lo que nos gusta, que es a la literatura. Y eso pues te hace que, por ejemplo, tener un cargo público de gestor, más que se te suba a la cabeza el poder, lo que tengas es un sentimiento de impotencia, porque querrías solucionar muchos problemas y hacer muchas cosas. Por ejemplo, tarea fundamental de alguien que se dedica a la cultura, supongo que en México, lo mismo que en España, pues exigir inversiones en educación y en cultura. Tal. En España, y aunque se ha avanzado desde la dictadura mucho, estamos muy lejos de lo que se invierte en cultura en el Reino Unido, en Francia, en Alemania. Es verdad que tienes la preocupación de que esas inversiones te permitirían hacer muchas más cosas, dignificar los salarios de la plantilla, porque otra de las preocupaciones de un gestor es también el ver cómo trabaja la gente y en qué manera se puede dignificar la vida de la gente. Entonces, hay una sensación de impotencia, de no poder hacer lo que querría, pero también hay algo que no sé si tiene que ver con el optimismo, porque a veces el optimismo no cabe, pero sí tiene que ver con la esperanza. Yo sí sigo siendo un convencido de que la cultura es fundamental, de que la educación es fundamental y de que el trabajo al que nos dedicamos es fundamental. Y yo lo que sí tengo es mucha gratitud de haber podido dirigir el Instituto Cervantes, porque tiene que ver con mi vocación, porque me permite trabajar en una comunidad que no es la comunidad española, sino la comunidad en español, y porque está reforzando mucho los vínculos que siempre he sentido desde que empecé a leer con toda la comunidad latinoamericana, con esos 500 millones de hablantes nativos de español. Y, por ejemplo, una suerte para mí estupenda es poder tener un trato asiduo con la UNAM y con personas como Rosa y como Jorge. Gracias, Luis. Una última pregunta, un apunte personal antes de la última pregunta ya para cerrar nuestra charla. Otra coincidencia entre ustedes, entre las muchas que hemos ido descubriendo, yo creo que ustedes mismos aquí, es que ambos han tenido parejas escritores, que no es algo tan obvio, y eso pues me permite justamente decir, bueno, aquí está Ernesto Alcocer, justamente la pareja de Rosa, y poder hacer una mención, un homenaje a nuestra querida Almudena. Entonces quería preguntarles cómo ha sido esa experiencia de convivir con alguien que se dedica a lo mismo que usted. ¿Es privada o es pública? Cuando quieres ser coherente, creo que todo está mezclado en tu vida. Cuando quieres hacer lo que predicas y lo que dices, es difícil dividirlo. Porque cuando hablas de qué es ser gestor al mismo tiempo que uno escribe, uno piensa que está hablando de lo mismo. Creer en la cultura, pensar que la educación es fundamental, pensar que no puedes transitar esta vida que es tan breve sin darles a los demás, sin hacer que los demás se transformen en el momento en que ven una pieza que es única, algo que realmente los hace detenerse, es parte de una misma vida. Para mí tener de compañero de vida a Ernesto es algo esencial. No solamente es un privilegio, ya sé que es un privilegio, ya sé que hay personas que nunca encuentran a ese otro con el que poder dialogar, discrepar, enojarse, contentarse, amar la vida, viajar, todo lo que hacen las parejas, pero además hablando un mismo lenguaje, que es el lenguaje del arte, de la literatura, de la sensibilidad, del humor y compartir valores. Eso todo también importa, porque tu vida se dirige hacia algún lado que tiene que ver con que sientas al final, yo creo,
que te puedes ver en el espejo y que tuvo algún provecho. Todo esto, no, por lo menos para mí, es casi impensable sin una pareja como Ernesto. Ernesto me ayuda a ser mejor, pero además Ernesto pues es mi primer dialogante cuando escribo algo y es implacable, ¿no? Es horrible. Yo a cualquiera no le dejaría decir lo que él dice, pero yo sé que me va a interpelar de un modo auténtico, honesto, verdadero. Bueno, ya estoy cayendo aquí en la miel, ¿verdad? No quiero seguir. Bueno, está bien. Pero ¿qué otra cosa? Y después de leer tus poemas, Almudena. Está bien. El otro día en Tabasco, en Villahermosa, presentaba el último libro de poemas de Soledad Álvarez, una poeta estupenda dominicana, que es una poesía muy, muy, muy reafirmativa y muy feminista y con unas críticas muy fuertes a la vida de la mujer casada y de la incomprensión de los hombres. Y yo le preguntaba, ¿y qué dice tu marido? Y se dice, bueno, él sabe que esto es ficción, no sé qué, no sé. Mira, vamos a ver, yo estoy completamente de acuerdo en que todo se mezcla. Hay una cosa fundamental, me parece a mí, que es la admiración y la confianza. La admiración. A mí me hubiera sido imposible compartir la vida con una escritora a la que no admirase. Más siendo poeta y ella novelista, porque los poetas vendemos poquito y los novelistas, si tienen éxito, venden mucho, mucho, mucho. Y uno tiene todos los motivos para decir, bueno, y este tonto que escribe tan mal, ¿por qué gana tanto dinero vendiendo tantos libros? O sea, que aparte del chiste, yo creo que la admiración es algo fundamental en una historia de amor. Y los que nos dedicamos a la literatura, pues necesitamos extender la admiración a la creación del otro. Y eso es fundamental. Yo tuve la suerte de admirar mucho el tipo de narrativa que hacía Almudena y tuve también la suerte de que a Almudena le gustara la poesía y se fijara en mí porque le gustaban los poemas que escribía. Bueno, la última pregunta con la que solemos terminar estas charlas tiene que ver con preguntarle sobre su relación, Luis, con México, Rosa con España. Han dicho muchos apuntes aquí, desde el gallego de tu infancia, las lecturas que tú ya has mencionado, pero siempre terminamos un poco con esa relación doble. Luis. Bueno, la verdad es que desde el punto de vista de la literatura la relación es inevitable porque afortunadamente estamos hechos no de los autores que escriben en tu ciudad o en tu país, sino en la lengua. Y tenemos una historia compartida también muy fuerte. Para mí fue fundamental en mi educación cultural y democrática la historia del exilio español. Y bueno, México recibió a una parte muy importante del exilio español que a mí más me importaba, no solo democráticamente, sino literariamente. Cernuda, Max Au, y después generaciones siguientes, Luis Rius y filósofos que han estado ahí, pues ya hicieron que parte de mi vida como español estaba en México y se desarrollaba en México. Pero es que después en México, pues también se dio la posibilidad de encontrar a gente a la que admirar y a la que leer, y no ya de los clásicos, sino gente a la que he podido conocer en el ámbito de la poesía, pues desde Octavio Paz o José Emilio Pacheco, o desde el ámbito de la literatura, de la narrativa, pues a otros narradores como Carlos Fuentes, como Elena Poniatowska, como vosotros, y me he sentido como en un mundo que me pertenecía porque compartimos lengua y compartimos historia. Bueno, y a partir de ahí, pues también me he acostumbrado a pensar, uno, que las soluciones y las posibilidades de repercusión de nuestra cultura y nuestra tradición en el mundo tienen que ver con nuestra hermandad. Yo creo que todos los países de tradición hispana, si cada uno hace la guerra por su cuenta, tendrá mucha menos posibilidad
de crear una perspectiva propia en el horizonte globalizado, que si vamos todos juntos, que en ese sentido el desarrollo técnico, científico, tecnológico, también necesita como protagonismo de la cultura hispana también la hermandad de nuestros pueblos. Y a partir de ahí, pues hago mis reflexiones que ya tienen que ver con, no ya con México y España o con Latinoamérica y España, sino con mi idea general del ser humano. En el mundo en el que vivo, lo que más me gusta es la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque son derechos humanos y porque son universales. Y cualquier gesto de mirarse al ombligo que sirva para generar una identidad cerrada, orgullosa de sí misma, que desprecia a los demás, me parece muy peligroso. Y siento como mías las muertes de las 11 mujeres al día en México o de los desaparecidos de Argentina, como un día México sintió como suyos los miles y miles de muertos que generó el golpe de Estado de 1936. Gracias, Luis. Después de eso, yo no puedo explicarme sin España. Yo no puedo entenderme, no solamente por la lengua que hablo, sino por lo que leí desde chica y lo que he seguido leyendo por distintas razones. Ya expliqué en mis años juveniles por qué, pero cuando era niña también eran los libros que se publicaban en España, los libros infantiles y las rimas y los poemas, lo que leíamos. Y después he seguido leyendo autores, autoras españolas, y he tenido la fortuna de venir, no tan frecuentemente como querría, pero mucho, y de sentir esta suerte de hermandad de la que tú estás hablando. Simplemente haber ingresado primero a la facultad y leer desde las farchas hasta la poesía de los siglos de oro, y después la picaresca. Yo no explico mi literatura de otra forma más que a partir de la literatura picaresca, porque ahí está la raíz, ¿no? En el Lazarillo, la Celestina, y después seguir leyendo la novela moderna, sí, la gran novela realista que tú has citado, con Pérez Galdós, pero también con Almudena después, ¿no? Y con tantas otras, y con tantos otros. Para mí es parte del mismo río, y además, aunque me gusta mucho la gente, y me gusta viajar, y me gusta conversar, y tengo una cierta afinidad con la cultura en lengua inglesa, en ningún lugar del mundo me siento como en España, porque siento que somos lo mismo, a pesar de que hablemos de una manera en la que muchas veces nos podemos soltar una carcajada porque entendemos que estamos diciendo cosas que no entendemos, aunque sea español. Sí, el otro día nos reíamos de la famosa escena nocturna, que tenía un problema con la ducha en la habitación del hotel José Emilio Pacheco, y llamaba a recepción pidiendo un plomero, y en recepción no sabía el problema que tenía el señor, ¿no? A veces, pero bueno, qué fácil es entenderse a pesar de las diferencias, ¿no? Esa es una buena metáfora que yo utilizo, de hemos mantenido nuestra unidad gracias a saber respetar los matices de cada lugar, y eso debía ser el espacio común, no un lugar fragmentado donde unas sectas busquen enemigos en otras sectas, sino un lugar donde se conviviera en el respeto a la diversidad. Sí, y además en la diversidad lingüística, ¿no? O dialectal, si lo quieres ver así. Yo estoy en la Academia de la Lengua, al principio nunca he entendido bien por qué, pero estoy allí y aprendo. Y me interesa mucho que, así como se hablaba de mexicanismos, se hablara de españolismos, por ejemplo, ¿no? Y que se vieran estas diferencias como parte de la riqueza, porque también viene, en nuestro caso, muchas de las formas de usos del español con el pasado prehispánico, ¿no? Yo recuerdo en épocas anteriores cuánta burla se nos hacía porque nosotros hablábamos con diminutivos, usando tanto los diminutivos, por favorcito, y todo lo pedíamos con por favor. Sí. Y al llamar al mesero, que ustedes le llaman camarero, y al decirle, lo molesto con la sal,
arriesgarnos a que nos contestara que no me molesta si me estáis pagando. Este tipo de cosas. Y cuando aquí dice, me regala un café, dice, no, lo paga usted, ¿no? Todo eso es lindo, es divertido, explicarse de dónde viene, cómo nosotros somos la fusión de dos culturas. Claro. Esto vuelve muy ricos los matices de la lengua española cuando nos leemos. Así que, bueno, amo Yo, España. como acabo de estar en México, me he traído el diccionario que acabáis de Ay, publicar de mexicanismo sí. y casi he pagado sobrepeso, Claro. que es un buen tocho, Sí. Bueno, pues con esto terminamos y ahora un aplauso que no sea como el de Cristina Saralegui.